Buenos días y buenas tardes a todos, depende de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Ramón Duarte y soy profesor de Dirección de Operaciones y Dirección de Proyectos. Y hoy quiero tratar de desarrollar algunos conceptos sobre las principales claves que nos van a permitir garantizar la eficiencia en la dirección de las operaciones en las empresas. Evidentemente, este es un tema muy amplio, por lo que quiero comentar los puntos más importantes, aunque sin poder profundizar demasiado en ellos, con el fin de presentaros algunas ideas, en su mayoría conocidas, y que nos permitan tratar de comprender mejor esta parcela de las empresas. Por ello, quiero comenzar primero indicando qué se entiende por dirección de las operaciones. La dirección de las operaciones es una función que en principio se encarga de la transformación de los recursos o bienes que tenga o bienes que tenga una empresa en productos o servicios que comercializa la misma. Por tanto, bajo su responsabilidad se encuentra la gestión de todos los medios, tanto técnicos como logísticos, operativos, humanos, etcétera, que van a dar valor a las materias primas o los suministros, a los recursos empleados en el proceso y que permitan obtener una serie de bienes o servicios que van a cumplir unas ciertas características y así poder atender a satisfacer las necesidades que tiene el cliente. De ahí que podemos decir que las operaciones hacen referencia a las distintas actividades que facilitan el que se pueda desarrollar, fabricar, distribuir o generar productos o servicios que comercializa una empresa. Actividades tales como la planificación, las compras, la logística, la gestión del inventario, la producción o fabricación, el mantenimiento, etc. Por esto, uno de los elementos claves de la dirección de las operaciones es cómo la empresa pueda responder a su entorno competitivo para hacerla más eficiente, entendiendo evidentemente por eficiencia la capacidad de poder lograr lo que se desea o lo que se espera con el mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible. Por esto, parte de su responsabilidad está en desarrollar y mantener ciertos elementos de las operaciones que permitan a la empresa tener alguna ventaja sostenible a largo plazo, a lo largo del tiempo, frente a los competidores. Esta ventaja lo que implica es tener un elemento diferenciador, por lo menos uno, para poder ser el mejor en algo. Es decir, algún elemento de valor que sea considerado y reconocido por parte de los clientes. Para conseguir esto, lo que hay que desarrollar es una serie de tareas más operativas, pero de gran importancia para la gestión del día a día, como son la planificación y programación de la producción, la gestión de las compras, tanto de materias primas y el control de niveles de inventario, el control y seguimiento de los estándares de producción y distribución del producto o del servicio, el mantenimiento preventivo de las instalaciones y de las máquinas y equipos, el control y garantía de la calidad a lo largo de todo el proceso, etc. En consecuencia de todo esto, las operaciones son una parte fundamental en la estrategia de las empresas para poder establecer y conseguir esa ventaja competitiva de la que estamos hablando. De lo dicho hasta ahora, lo que podemos concluir es que la dirección de las operaciones es la función responsable de las actividades que son clave para la transformación de los recursos que se compran, los inputs, en productos y o servicios que vende, que son los outputs. Esto se hace tanto en la producción de bienes físicos, por ejemplo, vehículos, como de servicios intangibles, por ejemplo, unos servicios bancarios, ¿no? Los inputs son los elementos claves para la transformación y tienen su origen, evidentemente, en los distintos proveedores, tanto internos como externos, de todo el proceso. Y estos inputs no tienen por qué solo ser productos o materiales, también puede ser trabajo, energía, capital, etcétera, que al ser combinados en el proceso de transformación, lo que hacen es agregarle valor para obtener los bienes que se ofrecen a los clientes. El output, que es el producto o servicio que se obtiene al final del proceso, y debemos recordar que este producto final ha de tener siempre un valor intrínseco y medible para el cliente usuario final.
Y en muchos casos, ¿cómo se puede medir este valor? Pues sencillamente es en lo que el cliente estaría dispuesto a pagar por ese producto o servicio. Entonces, específicamente, la dirección de las operaciones lo que se ocupa es de los aspectos más técnicos de la empresa, haciendo siempre que la organización entera funcione como un sistema productivo eficiente y en el que todas las actividades están implícita o explícitamente interrelacionadas y donde el valor del producto o servicio entregado, el output, sea siempre mayor que la suma de los inputs utilizados. Es decir, como es lógico que se tenga un beneficio, ¿no? No podemos obtener un output con un costo mayor que lo de los inputs. Por esto, la responsabilidad final de las operaciones está muy ligada al logro de los objetivos de la empresa y dependerá en gran medida de la habilidad que se tenga para desarrollar y entregar ese producto superior y de reconocido valor para los consumidores. Dentro del proceso de transformación de los inputs en outputs, y de forma resumida, se puede hablar de los cuellos de botella y decir que es el recurso que limita la capacidad de producción y que puede originar acumulaciones en un punto del proceso. Evidentemente no tiene por qué ser una máquina, como muchas veces se piensa, sino que cualquier otro elemento también puede ser un cuello de botella. Por ejemplo, un almacén pequeño en el que no podamos seguir almacenando, la falta de una materia prima o un material de empaque, una información relevante para una toma de decisión en un proceso y que no se tiene a tiempo. Es decir, que cualquier cosa de esta puede ser un cuello de botella. En el contexto de un proceso de producción o servicio, esto se traduce en el hecho de que es posible una mejora de la eficiencia en el total del conjunto, en el sistema completo, sí y solo si hay una mejora en el cuello de botella. El origen del cuello de botella se remonta a los tiempos en los que las empresas empezaron a automatizar los procesos, ¿no? Cuando Ford introduce la línea de montaje en movimiento, que lo que hacía era explotar las economías de escala en grandes volúmenes, aparecen los primeros cuellos de botella. Y se presenta la necesidad de entenderlos cuando se intentaron equilibrar las distintas estaciones de trabajo y entonces veían que se eliminaba el cuello de botella en una estación de trabajo, pero aparecía en otra o en otras. Entonces, de ahí que era necesario identificar los cuellos de botella. Esa identificación se convierte en algunos casos en una tarea más difícil de medir si pasamos de un escenario de un alto volumen de fabricación, pero con baja variedad de productos, a grandes cantidades y con mucha variedad. Por tanto, de ahí que la definición del cuello de botella o restricción en una cadena de suministro puede considerarse como el recurso que requiere más tiempo en las operaciones de la cadena. Por esto, los cuellos de botella determinan el rendimiento de la cadena de suministro. Evidentemente no podemos olvidar que si no se identifican los cuellos de botella, se pierde la oportunidad de aumentar el rendimiento. Otro punto clave, si se quiere garantizar la eficiencia de la dirección de las operaciones, es la necesidad de disponer de inventario, es decir, de stock suficiente para la producción. La gestión del stock, por tanto, constituye una de las actividades fundamentales de la cadena de suministro y puede suponer una inversión considerable y determinante para la empresa, es decir, de mantener un inmovilizado de stock hasta que se utilice para la producción. Por esto siempre será necesario llevar a cabo una buena planificación de la producción. Las decisiones en torno al diseño y desarrollo de los procesos de producción, la planificación e implantación de nuevas tecnologías de producción, la asignación de recursos escasos, los cuellos de botella o la planificación de la capacidad, estos son considerados como decisiones estratégicas. Pero evidentemente estas decisiones no son menos importantes que las referidas a las decisiones operativas, sobre todo a medio y corto plazo, como las relacionadas con lo que se denomina producción agregada, que consiste esencialmente en una metodología de planificación de la capacidad de producción
con un horizonte temporal que suele ir entre los 6 y los 18 meses. Es decir, qué se va a producir en el corto o medio plazo y tener la previsión de stock para ello. Ojo que estoy diciendo tener la previsión, no tener el stock, que es otra cosa distinta. Entonces, precisamente a raíz del control y la gestión del stock, aparece de otro de los elementos clave para garantizar la eficiencia, que es el just in time. El just in time es una metodología o una filosofía que se aplica tanto a la industria manufacturera como a los de servicios, ¿no? Y que lo que nos permite es la adaptación a las modificaciones y a los cambios en la demanda. Cuando hay cambios o modificaciones en la demanda, el just in time se ajusta y ofrece los medios para usar la mano de obra de una manera eficiente, disminuir los costos y además incrementar la satisfacción del cliente. El just in time tuvo su origen en las plantas de producción de Toyota, en las que se utilizó inicialmente para disminuir los niveles de inventario, como estábamos hablando antes, pero se transformó posteriormente en toda una filosofía de gestión. El objetivo del sistema en principio era crear una ventaja competitiva sostenible a través de un enfoque al cliente, ¿no? Que ofreciera un rendimiento siempre superior tanto en los bienes o servicios, en términos, como he dicho antes, pues en términos de costo, de servicio, de calidad y en consecuencia incrementar la satisfacción de dicho cliente. Este método, por tanto, lo vemos que está enfocado a las personas, a las plantas y a los sistemas y solo tendrá éxito si toda la organización está involucrada y comprometida, es decir, existe una disciplina de trabajo. Si además las plantas y los procesos están diseñados para operar con una máxima eficiencia y si los planes de producción están ajustados para entregar lo demandado por el cliente. Evidentemente es importante que consideremos que el éxito de esta tecnología de esta metodología tiene ciertos aspectos culturales y éticos de la forma de trabajar y precisamente lo hicieron que tuviese tanto éxito en Toyota por la forma y la mentalidad de los japoneses. Por lo que en algunas otras culturas existe una cierta dificultad en su implantación, ¿no? Pero esto no debe nunca significar que no sea posible implantarlo. Y cada día lo vemos más que se está implantando prácticamente en casi todas las empresas. Hay varios objetivos clave para el just in time y que son universales y homogéneos. Es decir, se pueden aplicar a cualquier empresa y no importar que difieran ampliamente entre ellas. Como por ejemplo es mejorar la habilidad de la organización para poder competir con otras empresas y mantenerse siempre competitiva a lo largo del tiempo. Incrementa la eficiencia de los procesos, es decir, disminuye los tiempos de entrega, de procesamiento, mejora la calidad, incrementa la productividad y mejora la capacidad de respuesta. Reduce el nivel de desperdicio, es decir, de todo lo que no aporta valor. También reduce los tiempos y los esfuerzos involucrados en los procesos de producción. Es decir, lo que hace es eliminar los elementos innecesarios que puedan reducir de forma significativa los costos de producción. Esos son los desperdicios. ¿Okay? Además, mejora la comunicación interna con la organización y externa con la organización y los clientes y sobre todo con los proveedores que tienen que formar parte de toda esta filosofía de trabajo. Y además integra diferentes áreas funcionales de la organización, en especial aquellas que son clave para el control y la gestión. Evidentemente, esta metodología tiene ventajas y desventajas, ¿no? El poder producir bajo el just in time, pero las principales, vamos a empezar por las ventajas, evidentemente. Las principales ventajas pues son la de disminuir los niveles de inventario, que fue la primera idea que se tuvo, de tanto de materias primas como productos terminados o productos en proceso. Mejorar los niveles de productividad, optimizar el uso de los equipos y las herramientas de producción, disminuir el número de defectos del producto y por tanto mejorar su calidad,
mejorar la utilización de la capacidad productiva, incrementar la satisfacción del cliente por la mejora en los tiempos de respuesta y la calidad del producto final, mejorar las relaciones laborales entre los trabajadores, fortalecer y aumentar la confianza en la relación que se establece con los proveedores y, como consecuencia de todo esto, obtener mayores beneficios en el conjunto total de la empresa. Sin embargo, evidentemente también existen limitaciones potenciales, como por ejemplo las diferencias culturales de las distintas sociedades y países, como ya he comentado antes, que este es un problema difícil de solucionar y sobre todo de medir la magnitud de su impacto, ¿no?, debido a su naturaleza. También está el no uso o la eliminación del uso del stock de seguridad que hacen ciertas empresas. Es decir, este stock que sirve como una protección para las imprecisiones en las previsiones de la demanda o fallos en las entregas de los proveedores, que tienen muchas empresas, ese stock de seguridad. El just in time obliga a que desaparezca. Luego hay una posible pérdida de autonomía de los trabajadores debido al poco tiempo que hay entre las distintas actividades y además también en la eliminación de ese stock de seguridad para garantizar la demanda y que le da una cierta inseguridad a ellos al eliminarlo. Y por supuesto, como cualquier otra metodología o sistema de trabajo nuevo, la implantación del just in time puede generar resistencia al cambio por parte de la organización, ¿no? Eso es muy frecuente. En definitiva, podemos decir que la producción just-in-time es un método que permite la adaptación a los cambios de la demanda, en el cual todos los centros productivos pueden ser capaces de producir los bienes necesarios en el momento oportuno y en las cantidades demandadas. Y por tanto, la implantación de este sistema requiere el compromiso de un modo de trabajar, es decir, de una filosofía de trabajo, ¿no?, que busque hacer las cosas correctamente en todo momento y además estar atento siempre a resolver los problemas que se presenten. También es importante recordar que el just in time no solo sirve para reducir los inventarios, como hemos dicho, sino además se debe considerar como una metodología que permite resolver los problemas que impiden el desarrollo de la excelencia en las operaciones. Aquí en este punto quisiera hacer una aclaración porque a lo largo de la breve exposición sobre el just in time me he referido a ella llamando a la metodología, filosofía, disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, muchos preguntan, bueno, ¿y qué es lo correcto, no? Porque la verdad es que hay diferencia entre las distintas acepciones, ¿no? Esto, la verdad es que resulta interesante porque yo pienso que los tres términos son correctos a la hora de referirnos al just in time. Evidentemente es una metodología, ¿no?, bueno, para conseguir los objetivos de reducción del stock, de eliminación de los desperdicios, etcétera, y que debe aplicarse en el entorno productivo, incluyendo siempre también a los proveedores. Como tanto la empresa como los proveedores se van a ver implicados y obligados a seguir unas pautas de comportamiento en su desarrollo laboral y de gestión, creo que eso la hace una disciplina. Una disciplina que hay que seguir si se quiere alcanzar los objetivos que se han marcado, ¿no? Y finalmente se puede considerar, lógicamente, una filosofía dentro del ámbito laboral, puesto que hay muchos seguidores que consideran que es una forma de vida, de pensar y de actuar, en la que se ven involucrados todos los empleados y, por tanto, deben creer en ella para que se lleve a cabo y tenga éxito su implantación. Otro punto que tenemos que hablar es de la gestión de la calidad. En términos empresariales se habla mucho sobre la calidad de los productos y su ventaja competitiva para la empresa. Sin embargo, la calidad se asocia a diferentes acepciones que en definitiva lo que vienen a significar es que hacer bien las cosas. Pero realmente, ¿qué es la calidad? En un principio, al principio de hablar de la calidad, una idea que fue entonces bastante aceptada fue la de que podía contribuir a aumentar los ingresos, es decir, a partir del incremento de venta, con la posibilidad que se tenía de elevar los precios de los productos porque eran de mayor calidad, eso daba un aumento de los ingresos. Por tanto, de ahí una primera aproximación podría ser definir la calidad
como el cumplimiento de las expectativas de un producto o servicio. Evidentemente tendríamos que distinguir entre qué es expectativa y qué son especificaciones, ¿no? Aquí las expectativas es algo que espera el destinatario del producto, es decir, qué espero yo recibir de ese producto o ese servicio que se me va a proporcionar. Las especificaciones son ya la concreción de esas expectativas en un conjunto de variables medibles. Son las especificaciones del producto o del servicio. Por tanto, bajo esta perspectiva, podríamos decir que si es el cumplimiento de las expectativas, puede tener la misma calidad, por ejemplo, un vehículo de alta gama que un vehículo utilitario, si en ambos casos se cumplen las expectativas del cliente. Evidentemente, esta no es la definición de calidad que más se usa, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la palabra calidad se asocia a prestaciones y en ese sentido un producto o servicio es de más calidad que otro si tiene más prestaciones. Y por tanto, siguiendo el ejemplo anterior, un vehículo de alta gama tendría mayor calidad que un utilitario, puesto que sus prestaciones son superiores en seguridad, confort, velocidad, etc. En definitiva, la definición más generalizada es que la calidad equivale a hacer las cosas bien, lo que da ventajas competitivas a largo plazo. Otro aspecto que genera confusión muchas veces es la diferenciación clara de los conceptos de control de calidad y garantía de la calidad. El control de la calidad es la actividad que asegura el cumplimiento de las especificaciones de un producto o servicio. Es decir, hemos hablado antes que eran las especificaciones, era la concreción de las expectativas en un conjunto de variables medibles, pues el control de la calidad lo que hace es verificar que se están cumpliendo esas especificaciones. Mientras que la garantía de la calidad es crear un entorno en el que se asegura la eliminación de los problemas detectados en la producción. En este sentido, lo que nunca debemos hacer es aceptar los problemas tal y cual se presentan y tratar de solucionarlos, sino siempre tendríamos y deberíamos ir al origen y eliminarlo. De una forma mucho más precisa, entonces, la función de la garantía de la calidad es la de facilitar la creación de los procesos de mejora en las operaciones y, en consecuencia, diseñarlos, ¿no? Estos procesos. Esta misión de la garantía de la calidad lo que significa es que se debe asegurar un proceso de búsqueda de la mejora continua. ¿Por qué? Porque las especificaciones de hoy pueden quedar obsoletas mañana, ¿no? Entonces, los propios procesos de mejora se deben ir mejorando de forma permanente. Se llega así a la conclusión de que el proceso de generación de la mejora continua es lo que se denomina el ciclo de conocimiento. Es decir, nosotros se nos presenta un problema, lo resolvemos, ese problema, la resolución de ese problema nos genera un aprendizaje que nos hace incrementar nuestra base de conocimiento. Como consecuencia de esto, eso hace que generemos nuevas ideas y se produzca una innovación, pero esa innovación va a dar origen a nuevos problemas. Y vemos que así esto es un ciclo de conocimiento constante, ¿no? Este tema de la calidad que estamos viendo podría ser un webinar para sí solo, como la gestión del stock que hemos hablado, de los cuellos de botella, pero o del tema que vamos a seguir a continuación para indicarles que otro factor clave en garantizar la eficiencia de las operaciones, que es la gestión de las colas. Vamos a hablar un poco solo de la gestión de las colas en los servicios, porque los procesos de producción están mucho más controladas y analizadas, y además porque las colas en los servicios las solemos sufrir todos en muchas ocasiones, ¿no? En la figura que veis aquí se muestra de una manera más o menos concisa la estructura básica de un sistema de cola. Aunque parece obvio, un sistema de cola consta de dos componentes básicos, que son la propia cola y el servidor o mecanismo que presta el servicio. ¿Y el proceso básico cuál es? Pues que un cliente que necesita un servicio entra en el sistema y se suma a la cola. Entonces, una vez que está en la cola,
con independencia de la configuración que ésta tenga, es decir, una cola se divide en varias colas se vuelven a definir, a unir en una, etcétera. El hecho es que en un momento determinado se selecciona el cliente para proporcionarle el servicio requerido. Y una vez que el servidor atiende al cliente, entonces le proporciona el servicio y finalizado el servicio, el cliente sale del sistema. Bien, este es el proceso. Y por tanto, es muy importante el proceso de llegada de los clientes y la organización de la cola. Y por esto lo que primero tenemos que tener en cuenta es el patrón por el que se generan los clientes a lo largo del tiempo. La llegada de los clientes al servicio puede ser individual o por lotes. Y en función de esto, el servicio también se puede dar de forma individual o por lotes. Y ahora pondremos luego algún ejemplo, ¿no? También están los tipos de llegadas. Pueden existir llegadas constantes y deterministas, es decir, en las que no cuenta el azar y que se pueda predecir la llegada de los clientes sin ningún error, ¿no? En el caso de la organización de las colas también se debe tener en cuenta si la cola, como decía antes, es única o es múltiple, si hay abandonos en la cola porque ésta sea excesiva y el tipo de orden que se sigue cuando se presta el servicio. Por ejemplo, lo más usual y frecuente es el método FIFO, ¿no? El primero en llegar es el primero en salir. Luego está, por otro lado, el servidor o mecanismo del servicio, que lo que consiste es una o más instalaciones, cada una de ellas con uno o más canales de servicio, que se llaman servidores. Y además hay que considerar si el servicio, como decía antes, se presta de forma individual o en grupo. Por ejemplo, un servicio en grupo podría ser el de un autobús o cualquier otro transporte colectivo, en que aunque la llegada sea de forma individual, el servicio se hace de forma colectiva. Otro parámetro muy importante es la distribución del tiempo de servicio. Es decir, en general se consideran los tiempos distribuidos de manera aleatoria, como es en la mayoría de los servicios individuales. No sabemos cuánto va a ser la duración del servicio, aunque por experiencia tengamos una estimación del tiempo medio. Pero nunca lo sabemos. Y el tiempo que transcurre, ese es uno. Y luego, ese es el que es de manera aleatoria, pero también los hay los tiempos constantes. Por ejemplo, en el caso de los transportes públicos que hablábamos antes, sabemos cuánto es la duración del recorrido, por lo menos teóricamente, y sabemos cuál es la duración del tiempo de servicio. El tiempo que transcurre desde el inicio del servicio a un cliente hasta su terminación es lo que se denomina tiempo de servicio o duración del servicio. En la gestión de las colas hay dos objetivos que justifican siempre el estudio de los modelos de cola. Uno de los objetivos es minimizar los costos totales de funcionamiento del sistema. Y por otro lado, el otro objetivo es minimizar los tiempos de espera. Pero ¿qué ocurre? Que hay una gran dificultad en poder alcanzar ambos objetivos, puesto que son contrapuestos, ¿no? Es decir, si queremos reducir los tiempos de espera, ¿qué hay que hacer? Pues aplicar más recursos. ¿Y eso qué hace? Aumentar los costos, ¿no? Genera un aumento de los costos. Por tanto, siempre en la gestión de las colas hay que establecer y mantener un equilibrio entre los costos aceptables por parte de la empresa y los tiempos de espera aceptables por parte del cliente. Bien, para finalizar este pequeño repaso sobre la gestión de las colas, quiero indicar algo que dijo David Maister de la Harvard Business School, que publicó un artículo que trataba sobre lo que él llamaba gestión de la psicología de las colas y enunciaba dos leyes fundamentales que siempre hay que tener en cuenta y que son de pura lógica. La primera es que la satisfacción del cliente por un servicio siempre viene dada por la diferencia entre la percepción que ha tenido del servicio y sus expectativas previas, es decir, qué esperaba el cliente del servicio y qué ha recibido. Evidentemente, si lo que esperaba era más que lo que ha recibido, ese servicio no lo considera bueno. O al revés, si recibe más que lo que esperaba o igual que lo que esperaba, ese servicio lo considera satisfactorio. Además, en el artículo relacionaba unos principios
que siempre recomiendo tener en cuenta a la hora de configurar un servicio y que se pueden siempre aplicar de forma creativa en la gestión de las colas, ¿no? Y que son que la espera dentro del proceso siempre se percibe menos pesada que la espera antes de iniciarlo. Por eso, si os fijáis, muchas veces en los servicios, nada más que llegas al cliente, a la cola para el servicio, ya se le están haciendo preguntas o se le está dando la sensación de que el cliente ya está dentro del sistema y que se le está atendiendo. Luego, que otro punto, los tiempos de espera indeterminados se perciben más pesados que los explicados. Y esto lo vemos muchas veces, nos dicen cuál es el tiempo de espera. Esto empezó Walt Disney en sus parques de atracciones, poniendo el tiempo de espera en aquellas atracciones que tenían mayor éxito. Y fue, la verdad, muy interesante porque la gente lo aceptaba o, bueno, veía que había que esperar una hora, pues marcho y voy más tarde, por ejemplo. Luego, también otra cosa muy curiosa, que dependiendo del valor que el servicio tenga para el cliente, este está dispuesto a esperar más sin cansarse o mostrarse insatisfecho. Y esto lo vemos con frecuencia, por ejemplo, cuando hay un determinado festival o una determinada actuación de un cantante o de un grupo, etcétera, o cuando se va a hacer poner a la venta un determinado producto que la gente quiere obtener y que no le importa a lo mejor estar esperando más de 24 horas a la intemperie, y cuando consigue lo que andaba buscando aparece todo sonriente en la televisión diciendo que lo ha conseguido y ha estado a lo mejor más de 24 horas allí esperando. Pero el valor de ese servicio era mayor que todo eso. Luego también que las esperas individuales se perciben más pesadas que las colectivas, y de ahí que cuando hay colas se termina todo el mundo charlando, y que las esperas sin distracciones son más pesadas que cuando hay elementos que distraen, ¿no? La segunda ley también es muy importante, y es que si el servicio se ha prestado mal la primera vez, la segunda va a ser difícil de recuperarlo. Por ejemplo, nosotros si recibimos en un restaurante una mala atención, aun independencia de que tengan una comida de muy buena calidad, será muy complicado cambiar la percepción que tiene el cliente del servicio que presta ese establecimiento. Y cuando le preguntan por él, probablemente ponga alguna pega, ¿no? En la actualidad, evidentemente, con el boom de las compras online, muchos piensan que las colas han desaparecido. Pero esto no es cierto, simplemente lo que han hecho es cambiar. Y así, por ejemplo, podemos considerar una cola pues el tiempo que tarda en cargar una página web. O, por ejemplo, la dificultad que tengamos en encontrar el producto que estamos buscando en dicha página web. ¿Por qué? Porque esto puede producir y suponer el abandono del cliente de esa empresa, ¿no? Y evidentemente esta lentitud de carga o estas búsquedas no solo me refiero en días especiales como los Cyber Days, sino que sabemos que ya se va a producir una saturación en las páginas de la empresa, sino en general, ¿eh? Y otra cosa es el plazo de entrega del producto, que realmente determina la cola de espera, aunque evidentemente en ese tiempo podemos dedicarnos a otras actividades. Pero si la entrega se retrasa y se incumple el plazo de entrega, esto se ha comprobado que la percepción de retraso es mayor que la de la espera en una cola física. Otro caso que tenemos importante es el tiempo de espera para ser atendidos, por ejemplo, en los call centers, ¿no? En las atenciones telefónicas, que terminan muchas veces por destrozarnos los nervios. En la gestión de las colas, sobre todo en los servicios, son muy importantes tres factores, como son la visión del cliente, la misión del empleado y la segmentación del servicio. En el caso de la visión del cliente, ya he hablado que los tiempos de espera, y desde el punto de vista del cliente, se cuestiona que la percepción de esa espera, sobre todo no justificada, daña de forma seria la calidad del servicio y, en consecuencia, las oportunidades de fidelización. Por eso, siempre todas las áreas empresariales próximas al cliente tratan de minimizarlo, ¿no? En el caso del papel del empleado, sabemos que en muchos casos los momentos de prestación del servicio suelen ser muy dependientes de la mano de obra y difíciles de controlar, y en consecuencia el buen hacer de este empleado, prestador del servicio, siempre es fundamental para alcanzar la satisfacción del cliente. Es cierto que
los avances tecnológicos nos han permitido desarrollar diferentes conceptos de autoservicio, en lo que la prestación no lo hace ningún empleado, pero estos autoservicios lo que no disponen es del conocimiento intuitivo y sobre todo experimentado del empleado para gestionar la heterogeneidad de las peculiaridades que se presentan en función de los clientes que ellos han tratado. Finalmente, hablamos de segmentación del servicio y es conclusión en las características que hemos mencionado de la heterogeneidad proporcionan una gran complejidad en el momento de la prestación del servicio, que además normalmente ocurre en momentos de pocas posibilidades de rectificación. Por esto es necesaria la segmentación de los clientes que van a recibir el servicio, es decir, de definir grupos de clientes que sean razonablemente homogéneos, ¿no? De manera que se atiendan de forma más rentable. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando llamamos a un call center y nos empiezan a decir, si usted lo que quiere es conocer determinada cosa, pulse 1, si no, pulse 2, si no, espere, etcétera, y así van haciendo una selección de los clientes. En todo esto, las nuevas de las tecnologías lo que han supuesto es unas potencialidades de mejora en la eficiencia de los procesos y evidentemente en la actualidad son irrenunciables para cualquier empresa que concurra en los mercados competitivos, ¿no? El desarrollo tecnológico que estamos teniendo, internet, comunicaciones móviles, banda ancha, etcétera, lo que está produciendo son cambios significativos en la estructura económica y en el conjunto de las relaciones laborales y gerenciales. Una prueba muy significativa se ha visto con la aparición de la pandemia de la COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque esto dio origen a que las empresas evolucionaran casi de forma inmediata hacia el comercio electrónico. Muchas de ellas no lo tenían ni siquiera pensado, ¿no? Forzadas en gran medida pues, por la necesidad de respuesta a esta grave situación. Evidentemente, los alcances en la gestión integrada de la cadena de suministro no hubieran sido posibles sin estos desarrollos tecnológicos y de comunicación, sobre todo y especialmente de Internet. Sin embargo, una cosa que es importante es que en la actualidad lo que de verdad se convierte en algo decisivo es saber qué quieren los clientes, qué hacen los competidores, dónde y a quién se puede comprar y vender en las mejores condiciones, etcétera, ¿no? En definitiva, es fundamental el tener una información adecuada y oportuna y al instante para tomar las mejores decisiones en cada momento. Y esto lo que ha contribuido en gran medida ha sido el Big Data a ello. Hoy en día las empresas que están presentes en Internet en ámbito de operaciones mundiales no tienen por qué ser grandes empresas. Muchas de ellas son pequeñas o medianas, pero tienen una base de conocimiento grande. Y por esto las expectativas de rentabilidad de las inversiones que se hayan hecho se alcanzan siempre gracias a los cambios en los procesos a lo largo de toda la cadena de suministro. Todo esto lo que está trayendo como consecuencia inmediata es un cambio en la dirección de las operaciones de las empresas, ¿no? Que se impliquen de manera que se impliquen todas las áreas y todos los departamentos de la organización. Ahora quisiera plantearos una pregunta que en principio parece un poco paradójica, ¿no? Y es que, ¿qué nos ha dejado de bueno la COVID-19? Con la aparición de la COVID-19, la gestión de las operaciones, lo que se ha visto afectada en su forma de organizar y de gestionar los procesos empresariales, tanto de forma interna como de cara a los clientes y a los proveedores. Y así hemos visto que ha habido cambios en los procesos de atención al cliente, gestión online de los pedidos, mejor tiempo de respuesta tanto en la web como en los tiempos de entrega, y que aunque la cola no haya desaparecido en el comercio online, como hemos dicho antes, se percibe de manera diferente. Y por eso gran número de empresas han tenido que adaptar sus operaciones a las demandas casi urgentes del mercado, ¿no? Y sobre todo las empresas de servicio, los restaurantes, los comercios en general, etcétera, son las que más han cambiado sus procesos y sus operaciones para poder realizar envíos online, por ejemplo, y además en un tiempo récord. Y todo esto lo que ha hecho que es aumento de las ventas online y aumento de empresas de delivery como courier y transporte para satisfacer la demanda. En resumidas cuentas, todo esto lo que nos está llevando es a un cambio de paradigma en la dirección de las operaciones de las empresas
y que las funciones de este departamento, como decía antes, se vean reflejadas en prácticamente todas las áreas de la organización. De todo lo dicho, podemos concluir para terminar que las claves principales de la dirección de las operaciones para garantizar la eficiencia en la empresa engloban todos los procesos productivos y de gestión de la misma, frente al cliente y frente al proveedor, con independencia que la empresa sea de fabricación o de servicio. Y podemos resumir que entre las claves cabe destacar, como hemos dicho, reducir los cuellos de botella que se presenten, realizar una correcta planificación de la producción con una gestión de stock oportuna, realizar una gestión de colas adecuada de manera que se pueda reducir o aceptar las que se produzcan, adaptarse a las circunstancias cambiantes que se van presentando en el entorno empresarial con el fin de que no se vea afectada la calidad o servicio prestado y por tanto no haya una pérdida de fidelización del cliente y en consecuencia una pérdida de beneficio, etcétera. Como vemos, la tarea no es fácil, ¿no? Sino que el nivel de exigencia es cada vez mayor por cuanto la competencia lo que ha hecho es abrirse y en la actualidad todos estamos presentes en un mercado global y vemos que las empresas con independencia de su tamaño pero con mayor agilidad en su respuesta a las necesidades de los clientes son las que están acaparando el mercado, como decía, con independencia del tamaño que tengan, ¿no? Yo espero que estos pequeños apuntes que he tratado de esbozar contribuyan a que tengamos una visión más clara y podamos desarrollar una buena dirección de las operaciones en nuestras empresas. Muchas gracias por vuestra atención y ahora espero vuestras preguntas. A ver. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta que nos dice cómo, vamos a ver, perdón, que es que la tenía aquí. ¿Cómo podemos reducir al máximo los cuellos de botella en nuestra dirección de operaciones? Esto nos lo pregunta Óscar Rolando. Bueno, el reducir los cuellos de botella hay que hacer un estudio muy concienzudo de todo el proceso que tengamos, ver todos los problemas posibles que se nos pueden presentar y establecer siempre un tiempo de ejecución de los procesos. Es decir, de nada nos vale que un proceso determinado lo consigamos hacer reduciéndole el tiempo si la estación siguiente que nos espera resulta que está ocupada y no nos puede atender. Entonces, lo que siempre hay que hacer es equilibrar los tiempos, el timing, entre todas las estaciones de trabajo. Fundamentalmente, hay muchas opciones, ¿no? Pero vamos, dice Henry que cómo garantizar que un proceso es de calidad. Ya hemos dicho antes que un proceso es de calidad en principio si se hacen bien las cosas. Un proceso es de calidad, primero, si cumple con las especificaciones que se han definido para ello y no presenta errores o defectos. Depende, si es un producto que no presente defectos y si es un servicio que no haya errores en el servicio, ¿no? Y que además se ajusta totalmente a las especificaciones que hayamos definido, que son la concreción de las expectativas que tiene el cliente. En ese sentido, podemos hablar de calidad, ¿no? Luego nos dice, es bueno reducir todos los cuellos de botella aun cuando el capital de la empresa no esté por encima de la inversión inicial en las mismas. Bueno, evidentemente los cuellos de botella hay que tratar, si no de eliminarlos, de reducirlos. Evidentemente siempre tendremos que valorar los costos, el costo que nos supone esa reducción o esa eliminación del cuello de botella. Es como decíamos también, por ejemplo, cuando hablamos de la gestión de las colas, entre reducir los tiempos de espera
y reducir los costos, ¿no?, de la gestión de la cola. Siempre hay que mantener un equilibrio y lo que no podemos es hablar de hacer unos gastos excesivos o por encima de las inversiones que teníamos previstas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Nos dice perdón, que se me ha ido otra vez. Listo. Estaba viendo aquí una pregunta, me pareció interesante y decía, Lucía nos dice, ¿se puede resolver el cuello de botella con el ciclo de mejora continua? Bueno, el ciclo de mejora continua lo que nos hace evidentemente es presentar, gestionar toda la calidad de los procesos. Evidentemente, esto, como uno de los problemas que se nos va a presentar en nuestra gestión va a ser el cuello de botella, nosotros si lo conseguimos resolver ese problema y de ahí obtenemos un aprendizaje, evidentemente siempre estaremos atendiendo al que el cuello de botella se resuelva de esta manera con el ciclo de mejora continua. El ciclo de mejora continua sirve en general para todo, para la calidad, para el cuello de botella, para la gestión de las colas, para todos los procesos y operaciones de la empresa. Por tanto, de todo lo que vayamos aprendiendo y incrementando nuestra base de conocimientos, podremos conseguir mejoras que hagan que alcancemos un cierto nivel de calidad en nuestro trabajo, incluido esas colas que estamos gestionando, ¿no? Vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver. Dice, Ricardo Arturo nos dice que se ha visto que las empresas prestadoras de servicio han implementado un seguimiento posterior vía mensaje de texto, WhatsApp o llamada. ¿En qué medida eso es bueno? Evidentemente, esto siempre es bueno. ¿Por qué? Porque lo que ahí hacemos es una encuesta para detectar cuál es la opinión que tiene el cliente del servicio que le hemos prestado. Entonces, habrá respuestas que en sí no tengan sentido, pero la mayoría nos van a ir apuntando a determinados errores que incluso la propia empresa no había percibido. Entonces, el que se haga un seguimiento posterior, enviando mensajes, haciendo llamadas, concretamente yo os puedo decir que media hora antes de empezar este webinar, a mí me han llamado de una empresa de automóviles, porque había llevado mi vehículo a una reparación y me ha llamado a ver qué opinaba sobre el servicio, la atención de los empleados, etcétera, incluso sobre el control de higiene y tal, con motivo de lo de la COVID. Entonces las respuestas que se obtengan siempre van a ser interesantes y hay que tenerlas en cuenta, porque van a, como decía, a darnos una serie de indicaciones de quizá los pequeños fallos o pequeños detalles que en principio nosotros que estamos acostumbrados y que hemos a lo mejor diseñado ese sistema o que lo vemos a diario, no alcanzamos a percibir, pero que el cliente evidentemente sí lo percibe. Lógicamente puede ocurrir que te diga que aquello servicio era muy malo, que tal y que cual, porque bueno, aquel día ocurrieron una serie de circunstancias que hacían que el servicio no fuera bueno. Pero bien, evidentemente lo que hay que siempre buscar es cuál es la opinión media. Y ya para finalizar, vamos a responder a la última pregunta, ya.
Vamos a ver si algún... Vamos a ver, porque veo que ya prácticamente se han respondido a todas las cuestiones. Bueno, aquí Mariela nos pregunta que cómo elegir el método adecuado de los stocks. Bueno, y a continuación Rita Elena dice cómo poderlo aplicar en hospitalizaciones. Bien, el método más adecuado de los stocks, bueno, eso va a depender evidentemente en muchas circunstancias. Por ejemplo, si tú tienes el proveedor cerca de ti, lo más probable y lo mejor sería un just in time o un quasi just in time, ¿no? De manera que tú no tuvieras stock, sino que tú recibieses lo que vas a producir en ese día o el día siguiente. Si tú lo tienes en el otro extremo del mundo, evidentemente tú tienes que siempre tener garantizado un stock en tus almacenes o bodegas con el fin de que si hay algún tipo de fallo en las entregas, tú puedas seguir tu proceso de producción y que no se produzca una ruptura del stock. Entonces, evidentemente, también va a depender de si tienes muchos proveedores o pocos, de que si tu producto que estás comercializando es un producto de venta continuada, es un producto de temporada, con lo cual, es decir, hay muchos determinantes para definir cuál es el método más adecuado, ¿no? Cada uno, lo que sí tiene que tener claro es que lo que decía en la presentación, que el exceso de stock, ¿no?, que es una inversión muy potente para la compañía, no nos puede tener cautivos la empresa. Es decir, resulta que tenemos una gran inversión en stock que podíamos utilizar a lo mejor, si no toda, parte de ella, para gestionar otras actividades o otros proyectos empresariales. Sin embargo, lo tenemos ahí inmovilizado hasta que lo necesitemos en la producción. Entonces, ya digo, eso es analizar cuál es, y por supuesto hacer una buena programación de la producción agregada. Es decir, qué es lo que voy a necesitar y cuándo lo voy a necesitar. Y entonces, en consecuencia de ello y de los plazos de entrega que tengan los proveedores, ir estableciendo esto. Dice, ¿cómo podemos aplicarlo en las hospitalizaciones? No sé si es el just in time o es el stock. Probablemente sea el just in time. Pues la verdad es que yo creo, y evidentemente eso no es fácil, pero que también no se me había planteado nunca, a mí se me había planteado en otros servicios, como puede ser en un restaurante o tal, en los que sí se aplica, o en unas tiendas de ropa, ¿no?, etcétera, donde hay ejemplos paradigmáticos, ¿no?, como puede ser en el caso de los restaurantes, la cadena de restaurantes Benihana, que hace una gestión del just in time impresionante, ¿no? O, por ejemplo, está la cadena de moda esta de Inditex, la cadena española esta, que su buque insignia es las tiendas Zara, y que hacen una gestión del just in time absoluta y estricta, ¿no? De manera que producen muy poquito para muy poquito tiempo, etcétera, etcétera, y tienen controlado toda la gestión de la producción. En el caso de las hospitalizaciones, hombre, evidentemente ahí la prestación del servicio es que, claro, no sabemos cuánto va a durar la prestación de ese servicio. Podemos tener una media de tiempo de estancia de un enfermo en un hospital en función de la enfermedad que tiene, pero evidentemente todos sabemos que hay una frase que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Entonces, para la misma enfermedad unos tardan más que otros. Lo que sí se puede hacer es, evidentemente, una gestión del just in time en todo lo que son almacenes de productos, de maquinaria, etcétera, etcétera, de los hospitales. Ahí también, ahí sí se puede, en todo lo que es
los elementos necesarios para gestionar y para que funcione un hospital, ahí sí se puede aplicar el just in time. En las hospitalizaciones yo creo que es en el sitio quizás más complicado. Bueno, yo creo que esta es la última pregunta porque no veo a ninguna más. Creo que ya he contestado prácticamente a todas. Agradecerles la atención que han tenido y bueno, pues ya mañana recibiréis una grabación de este webinar. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta siempre.